La semana pasada recibimos la lamentable noticia de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Fue lamentable porque ella era un ícono del feminismo, ella tenía en su bagaje grandes luchas a favor de los grupos más vulnerables, además fue activista, entonces era reconocida además por sus posturas liberales, por lo tanto realmente fue una pérdida para la Corte Suprema en Estados Unidos y para todo Estados Unidos, pero el día de hoy yo les quiero platicar sobre las implicaciones que tiene su muerte con respecto a la Suprema Corte y con respecto a las elecciones 2020. Entonces, lo primero es entender cómo es que se conforma la Corte Suprema en Estados Unidos y en este punto es importante saber que hay 9 jueces en la Corte Suprema, son 9 para evitar que haya cualquier empate y siempre haya un voto de calidad. Y estos jueces son nombrados por el presidente, pero ratificados por el Senado. Los jueces duran en su cargo toda la vida, por lo tanto, desde que se nombran hasta que se mueren son jueces de la Corte Suprema y esto tiene una implicación que es que cualquier cambio que se haga en la conformación de la Corte va a durar muchísimo tiempo y va a ser muy difícil de rectificar. Ahora bien, otra cuestión importante a saber es que la Corte Suprema comúnmente tiene un acuerdo explícito, perdón, implícito, no explícito, en el que se busca mantener un equilibrio ideológico, de manera tal que haya 4 jueces nombrados por los republicanos que sean de un tinte más conservador y 4 jueces nombrados por demócratas que sean de un tinte más liberal y un juez neutral que pueda fungir como voto de calidad. Esa es la conformación o el trato implícito detrás de la conformación de la Corte Suprema. Ahora bien, ¿qué implica la muerte de la jueza Ruth para la Corte Suprema? Bueno, ella era una de las jueces que había sido nombrada por demócratas, ella era muy liberal y como ahora está en el poder Trump, pues él probablemente va a nombrar a una jueza o a un juez en su lugar que sea pues del mismo perfil que son los republicanos, que sea más conservador. Y actualmente Trump ya ha nombrado durante su periodo a otros 2 jueces de la Corte Suprema, por lo tanto, si nombra a un tercero, ya ese equilibrio se vería amenazado porque ya habría 5 jueces nombrados por republicanos con un perfil más conservador contra 3 más liberales contra el voto de calidad. Y pues naturalmente esto afectaría el equilibrio ideológico del que les hablé y eso tiene otras implicaciones, como que, por ejemplo, que a todas aquellas sentencias en las que se vaya a discutir derechos de minorías o derechos para las mujeres o derechos para el colectivo LGBT o para todos los grupos vulnerables, pues puedan ser juzgadas más bien con un tinte mucho más conservador. Eso por un lado. Y por otro lado es que la Corte Suprema pues funge como un contrapeso para el Ejecutivo. De manera tal que si hay 5 jueces que hayan sido nombrados o que tengan compromisos con los republicanos, lo más probable es que pues no vaya a fungir como ese contrapeso hacia el Ejecutivo y eso es pues también bastante lamentable y amenaza no solo, amenaza ya más bien las reglas de la democracia estadounidense. Esas son las implicaciones para la Corte Suprema, pero también hay implicaciones con respecto a las elecciones 2020. Y lo que pasa es que ante este escenario los demócratas han pedido y se han posicionado en contra de que la decisión la tome Trump y se han posicionado más bien a favor de que la decisión y el nombramiento del juez o la jueza que supla a la jueza Ruth sea después de las elecciones de noviembre, a lo que pues por supuesto los republicanos se han resistido. El problema aquí es que a los republicanos les puede jugar a favor o en contra el acelerar o el tomar esa decisión dentro de los próximos 2 meses. Por un lado a favor porque por supuesto representaría una victoria para ellos y representaría una victoria para su base conservadora, pero la verdad es que su base conservadora pues ya es una base bastante fiel que difícilmente va a tener fluctuaciones en estas alturas del partido, ya apoyan a Trump. Lo que sí puede pasar es que les juegue en contra acelerar la decisión por lo siguiente. Hay todavía un grupo poblacional que se identificaba más bien con otros actores demócratas más liberales como Bernie Sanders, que todavía no deciden si darle o no su apoyo a Biden. Y el hecho de hacer este nombramiento y de que y que de los demócratas estén haciendo tanta resistencia, lo que puede hacer es que este grupo poblacional termine por decidirse en sí darle su apoyo a Biden y entonces Biden logre aumentar su base de votos y entonces ahí sí le jugaría en contra al grupo republicano. Esto al final es un juego de cálculo, es un juego de riesgos que los republicanos tendrán que identificar bien antes de tomar cualquier decisión. Lo más probable es que sí tomen la decisión durante
los próximos 2 meses y pues el equilibrio de la Corte se vea afectado de aquí a que muera otro juez, por lo menos, si es que al momento en el que se muera otro juez haya un presidente demócrata para cambiar ese asiento, pero si no es así, pues ese desequilibrio durará bastantes años y tendrá implicaciones seguramente lamentables para la Corte Suprema y su labor en Estados Unidos. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video y quedo al pendiente en los comentarios. Muchísimas gracias.